Muy buenos días, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Que el Señor te bendiga. De una manera muy especial les enviamos un hermoso saludo a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Estamos orando por toda la familia, por cada uno de ustedes, que el Señor les dé ese ánimo y esas fuerzas. Aunque nosotros no conocemos lo que usted está pasando, las circunstancias que vienen a veces a nuestra vida, las desconocemos, pero hay alguien que sí lo conoce. Quizá nosotros podemos conocerte superficialmente, pero hay alguien que te conoce más en lo íntimo, más en lo interno. La Escritura nos enseña que aún todavía el pensamiento no está en la vida del ser humano y ya Dios lo conoce. Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que te hace falta, Él conoce el deseo de tu corazón y por lo tanto, Él es el que lo sabe todo. Lo único que tenemos que hacer es esperar en Él y confiar en Él, pedirle, buscar, y al momento que buscamos, Él es el que va a hacer la obra de una manera muy especial. Para eso tenemos un Dios todopoderoso y encontramos a través de la Escritura en el libro de Job, capítulo 42, dice la Escritura: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, sino que conocemos nosotros la historia de lo que Job pasó, de lo que Job llegó a acontecerle en un tiempo de su vida, cuando él lo tenía todo por completo: su casa, su esposa, sus hijos, los siervos, la hacienda, tantas riquezas que Dios le había dado. Pero un día vino el tentador a tentarle y vino a perderlo todo, aún porque Dios lo permitió. Pero Dios en su misericordia le mostró, le enseñó. Llegó un tiempo que a Job se le había terminado completamente la fe, porque aún su cuerpo íntimo, su cuerpo más profundo, en todo su vientre, en todo su ser, había estado enfermo y había una enfermedad. Pero cuando él comienza a orar a Dios, quizá Job en ese momento solamente de oídas había escuchado al Señor, solamente había experimentado lo que es el conocer los rollos, lo que es la palabra, lo que es la Biblia, pero quizá Job todavía no había tenido aquel encuentro. Pero cuando Job se encuentra en aquellas circunstancias donde había terminado todo y todo se había acabado, es cuando él comienza a dar un paso más allá de poder experimentar la gloria de Jehová y poder entender que había un Dios y que hay un Dios que es el que lo iba a librar de toda angustia, de toda prueba y de toda dificultad. En esta tierra a lo mejor ningún hombre te puede entender, ningún ser humano te puede entender, puesto sabiendo lo que Job estaba pasando, ni su esposa lo podía entender, pero Job dentro de su interior sabía que todo esto tenía él que pasarlo, porque aún Dios lo había permitido. Por eso Job dejó escritas estas palabras: yo conozco que todo lo puedes y no hay cosa que Dios no pueda resolver, no hay problema que Dios no pueda arreglar. Cualquier situación, sea de enfermedad, sea algún problema, sea algo que está sucediendo, es cuando comenzamos a ver la gloria del Señor, porque Dios puede solucionar completamente todo lo que sucede en la vida del ser humano. Y dice Job: no hay pensamiento que se esconda de ti, aún el pensamiento más íntimo, en lo más íntimo de lo que el corazón pueda pensar y pueda reaccionar. Vemos que el Señor conoce antes que salga la palabra de vuestra boca. Él ya la conoce. Las mismas palabras que Dios habló a través del profeta Jeremías. Jeremías dijo: antes que fuese formado en el vientre de mi madre, ya Dios nos había conocidos. Y dice la Escritura que ya Dios lo había dado por profeta, porque antes de que estuviésemos en esta tierra, ya Dios tenía un plan destinado completamente para con nosotros. Pero tenemos que confiar en la bendita misericordia del Señor. El versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y hay momentos que nosotros como hombres simplemente hablamos lo que se nos viene a nuestra mente, lo que se nos viene a nuestro corazón. A veces podemos hablar palabras sin pensar, a veces podemos hablar palabras torpes, pero sabemos que hablamos lo que no entendemos. Pero hay cosas, escuche bien esto, pero hay cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sino que cuando Job llegó a tomar aquel momento difíciles de su vida, él hablaba lo que no sabía y no entendía lo que estaba pasando. Pero cuando él comenzó a tener aquel encuentro y aquella cercanía completamente con Dios, entonces él entendió. Ahora Job comienza a hablar y a testificar lo que Dios había hecho en su vida, porque antes solamente de oído le había oído, pero ahora sus ojos estaban mirando la misericordia de Dios, la misericordia del Padre. Y esto es lo que Dios hace. Las luchas y los problemas que pasamos en esta tierra es por algo, porque Dios en medio de esto se quiere glorificar. En medio del problema, allí está el Señor contigo. Iglesia, ánimo, sigue caminando hacia el Señor, sigue caminando hacia la meta, aunque nadie te entienda, pero hay alguien que te entiende y hay alguien que te va a